Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y Jesús le contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús continúa hablándonos sobre la necesidad de permanecer vigilantes y preparados, y para ello utiliza la parábola del siervo fiel, indicándonos que a mayor fidelidad, mayor responsabilidad. ¿Acaso no es lo mismo que nos pasa como padres con nuestros hijos? Aquel hijo que es digno de confianza recibe más responsabilidades. De igual manera, en el contexto laboral, un empleado digno de confianza recibe más asignaciones, más metas y a la vez goza de la gratitud de su jefe. Profundizaremos en el mensaje de hoy a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, ser un administrador fiel y prudente. Segundo, saber y seguir la voluntad de Dios. Y tercero, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Primero, ser un administrador fiel y prudente. Dice el Señor en su palabra hoy: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Vamos a analizar este punto desde 2 perspectivas. Primero, como dueños de casa, y segundo, como administrador de los bienes de Dios. Entonces, primero, en el primer punto nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, y en el segundo a analizar cómo administramos todo lo que el Señor nos ha dado. Inevitablemente el primero determina el segundo. Si en tu trabajo haces todo bien, no vas a temer que venga un auditor o tu jefe a revisar tu trabajo. Si eres fiel con tu pareja, no vas a sentir que tengas que ocultar algo. Pero la muerte es como ese venir del Señor. Si viene el Señor en este momento, ¿tendrías temor o nos sentiríamos tranquilos de haber hecho todo lo que Él nos mandó a hacer? Pero el Señor no quiere que le sigamos por temor, sino por amor. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es honrar a Dios, pero no hacerlo fariseicamente, sino encontrándonos realmente con Él, que es amor. Cuando un hombre ama a una mujer, busca complacerla, hablarle con ternura, darle gusto en lo que pide, tener en cuenta su voluntad.
al momento de tomar decisiones. No lo hace por imposición, lo hace porque su amor lo lleva a hacerlo. Cuando aprendemos a enamorarnos de Dios, a tener el santo temor de Dios, pero no desde el miedo, sino desde el querer agradarle, entonces empezamos a tomar la decisión de hacer lo correcto porque lo hacemos precisamente por amor a Él. Y esto toca otras áreas de nuestra vida. Queremos crecer en todo hacia Dios, entonces por amor a Dios queremos actuar con honestidad en cuanto al dinero, queremos actuar con fidelidad, buscamos la forma de actuar con sabiduría en todo, desde nuestras relaciones de pareja, familiares, laborales. Tú hoy vas a ser el protagonista de la historia de hoy. Pensemos en cada uno de nosotros a lo largo del día. ¿Qué tipo de siervos somos? ¿Esos que faltan a sus principios porque piensan que no los están viendo? ¿O aquellos que le entregan a Dios todo lo que hacen y tratan de dar lo mejor? Hoy pidamos al Señor que nos enamore profundamente de Él. Segundo, ¿sabes si sigues la voluntad de Dios? Dice en su palabra: el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Muchas veces hemos estado en los zapatos del criado que aún sabiendo la voluntad de Dios, no la hacemos. El Señor dice: oren por sus enemigos, y cuando tenemos una afrenta con alguien, más bien buscamos la forma de desquitarnos. El Señor nos dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, y muchas veces dejamos que el enojo dure días, incluso meses y años con las personas que amamos. El Señor nos dice: no juzguen, porque en la medida que juzgan serán juzgados. Y muchas veces no dejamos de criticar a los demás creyéndonos jueces. También el Señor nos dice: trabajen o sirvan como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Y gran parte de ese tiempo lo desperdiciamos en el celular. Y entre eso y muchas cosas más. Es que son en pequeñas cosas donde mostramos fidelidad, obediencia y amor a Dios. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios con los azotes? Se refiere a las consecuencias de cada acto en esta tierra y en la eternidad. Seguimos analizándonos. ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Podríamos decir que seguimos la voluntad de Dios, pero ¿entramos a deducir esa voluntad o la conocemos y la acomodamos porque nos resulta algo incómoda? Hoy en cada cosa que hagamos, por simple que parezca, ofrezcámosla a Dios y preguntémosle a Él: ¿es esta tu voluntad? Y tercero, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. También su palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, al que se le encomienda algo que demuestre pues ser digno de confianza. Pensemos en el administrador de un negocio. Entre más materiales y bienes se le entregue, pues más responsabilidad tiene. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando eres padre, se te asigna una responsabilidad por la que tú debes responder. ¿Qué más nos ha entregado el Señor? El tiempo, los recursos alrededor, el trabajo que tenemos, nuestra familia y por supuesto nuestra relación con Él. Hoy es el día de empezar a transformar eso que tanto nos cuesta, hacerle fiel al Señor desde el amor y no desde el miedo. Recordemos que tenemos una gran responsabilidad porque la vida que nosotros vivamos será testimonio para nuestra familia, en el lugar donde trabajemos, en los ambientes sociales donde nos desenvolvamos. El Señor dice en su palabra: porque el que es fiel en lo poco se le concederá más. Oración. Padre, hoy de nuevo nos llamas a estar vigilantes, a amarte y a amar a nuestra Madre Celestial. Te amamos, Señor, y queremos estar vigilantes en la oración, cercanos a los sacramentos, en la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender con claridad tu propósito en nuestras vidas y con el Espíritu Santo danos la firmeza y para honra tuya de hacer lo que nos mandas y confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.